La estupidez ha acompañado al ser humano a lo largo de su existencia. Decisiones estúpidas marcaron el pasar de los siglos y las podemos observar en tomos y tomos de historia. Siendo ella fiel acompañante del ser humano, Erasmo consideró que su reconocimiento era más que merecido. Por ello, escribió la Alabanza de la Estupidez, a veces traducida como Alabanza a la Locura. En ella menciona cómo este carácter está presente no solo en acciones y decisiones, sino en la esencia misma de la vida humana. Hoy veremos los puntos principales que Erasmo de Róterdam hace sobre la estupidez en su obra más famosa, un escrito sumamente satírico, divertido y con críticas que, si bien tras escucharlas en el siglo XXI vas a escandalizarte, ya te imaginarás lo que causó en su tiempo. Veamos la alabanza de la estupidez de Erasmo de Róterdam. En el banquete de Platón, los personajes hablan de Eros, el dios que representa el amor. Cuando toca el turno de Sócrates para hablar, él se centra en la filosofía como amor a la sabiduría. El amor por algo es el deseo de tener ese algo. En el caso del filósofo, lo que desea tener o alcanzar es el saber. Al desear tenerlo, está claro que no lo tiene, porque no podría desear alcanzar lo que ya ha alcanzado. Así, el filósofo se distingue tanto del sabio como del ignorante. El sabio es aquel que ya ha alcanzado el saber y, por ello, ya no lo desea. El ignorante, por su parte, no solo no tiene el saber, sino que tampoco lo desea. Y no lo desea porque no es consciente de su ignorancia. El ignorante se mueve por la vida creyendo que tiene un saber sin tenerlo. Se mantiene en el mundo de la doxa, de la opinión, en lugar del mundo de la episteme, del saber. Recordar esta noción socrática de sabio nos va a ser muy útil para entender el elogio a la estupidez, ya que Erasmo, en pleno auge del Renacimiento, está totalmente influido por los autores antiguos. Erasmo hace en su obra, de forma satírica, una defensa de la estupidez, pero no es él quien la defiende directamente, sino que el personaje que hace este elogio es la estupidez misma. Al leer este libro vas a encontrarte al personaje de la estupidez, la cual se propone a sí misma como la más grande diosa, frente a un público del cual tú formas parte. Lo que haces al leer este libro es escuchar cómo la estupidez se alaba a sí misma, dando cuenta de todos aquellos lugares de la vida en los cuales ella tiene presencia. Unos datos previos que debes saber de esta obra antes de irnos a su contenido es que ella fue escrita y dirigida hacia un gran amigo de su autor, hacia Tomás Moro. Quizás por ello el cúmulo de atrevimientos que llega a tener el autor sobre la religión católica y sobre política, las cuales seguro van a sorprenderte. Erasmo, nacido alrededor del 1466, escribió este libro poco antes del año 1511, año en el cual fue impreso por primera vez en París. Con Erasmo en vida, esta obra se editó 36 veces, siendo un bestseller en su época. Para entender parte de la obra, de sus críticas hacia los filósofos, teólogos y hacia la religión, nos va a ser útil una autodescripción que Erasmo llegó a hacerse, la forma en que él se veía a sí mismo. Un hombre que pasó toda su niñez y adolescencia estudiando asignaturas, y la mejor parte de su vida en vigilias interminables, preocupaciones y fatigas, y por lo demás sin probar ni un tanto así de placer. Siempre parco, pobre, triste, sombrío, duro e injusto consigo mismo. Serio y riguroso con los demás. Pálido, maciliento, débil, lagañoso, envejecido y canoso prematuro. Estos datos nos bastan como preámbulo para conocer su obra. Debo hacerte una advertencia. Lo que voy a exponer viene en el libro Elogio a la Estupidez. No es mi postura ni son mis opiniones sobre la política o sobre la religión.
En el libro, Erasmo hace fuertes críticas a la Iglesia Católica por medio del personaje de la estupidez, por lo que si este tema te incomoda, puedes saltarte la parte 5 de este video, que es donde expondré los apartados referentes al cristianismo católico. Pero, reitero, lo que expondré no es mi opinión, sino lo que aparece en el libro. Al final sí haré un apartado de conclusión en donde reflexionaremos sobre las críticas al catolicismo y sí daré algunos de mis puntos de vista. Este libro está dividido por breves parágrafos, los cuales tocan varios temas, como la estupidez en el matrimonio, en la procreación, en la política, en los negocios y en la religión. Describir todos los apuntes que la estupidez hace de sí misma me es imposible en un solo video, así que tocaré los principales temas que ella detalla a lo largo de la obra. Comencemos primeramente por cómo se describe la estupidez a sí misma. Comienza la estupidez haciendo una denuncia. Así como en el banquete de Platón los invitados de la cena denuncian que Eros es una deidad a la cual no se le han dedicado los himnos que merece, la estupidez demanda lo mismo, un reconocimiento por los dioses y por los mortales de todo aquello que le deben. La estupidez nos dice: me admira, a todo esto, la ingratitud de los mortales, o diré mejor su desidia, porque todos me cultivan con gran cuidado y gozan ampliamente de mis beneficios, y jamás hubo nadie que ensalzara la estupidez con palabras de agradecimiento. Poco antes de estas palabras, nos dice también: con mi sola presencia consigo aliviar las preocupaciones que agobian vuestra mente, cosa que los más avesados oradores ni siquiera logran tras una larga y estudiada intervención. Vemos en estas palabras algo que la oradora sostiene a lo largo de todo el libro: que todos, absolutamente todos los seres humanos, cultivamos la estupidez, o, lo que es lo mismo, todos tenemos cierto grado de ella. Todos somos estúpidos. También hay un carácter esencial de la estupidez. Entre más presente esté ella en el individuo, éste es más feliz. Pero bien, la estupidez hace feliz a aquel que la posee. No obstante, nos queda todavía saber qué es la estupidez. La estupidez nos anticipa que no va ella a comenzar definiéndose a sí misma como si de un texto académico se tratara, pero podemos ver entre sus líneas más o menos cómo ella se significa. Ella está presente en aquellas personas que se tienen a sí mismas por sabias sin serlo. Volvamos a la distinción entre el filósofo y el ignorante. El filósofo busca el saber porque sabe que no lo tiene. Sin embargo, por otro lado, el ignorante no es que diga mentiras, ya que decir una mentira es ser consciente de que lo que se dice no es verdad. El ignorante más bien dice falsedades, pero él cree que está en lo correcto, que dice verdades. La estupidez se muestra así en todo el elogio. Ella es la creencia de que se sabe algo y, con esta creencia, van arraigadas algunas emociones o conductas a las que reconoce también ella como diosas, como ebriedad, cortedad, vanagloria o adulación. La estupidez considera así que el estúpido no solo es ignorante e ignora que es ignorante, sino que esta ignorancia es acompañada por la vanagloria y la adulación. La vanagloria es el elogio de sí mismo, mientras que la adulación es el elogio hacia otros. Esto con la finalidad de alimentar el orgullo o el ego de las personas. Esto seguro te suena familiar por haberte topado más de una vez con alguien que presume las licencias de ser muy sabio y que, junto a que tú sabes que lo que dice es un conjunto de estupideces, esa persona pretende hacer más sólidas sus creencias estúpidas mediante la autoalabanza. Esto se refleja en distintos personajes y escenarios en los cuales la estupidez se manifiesta. Pasemos ahora a cómo la estupidez está presente en la vida de los seres humanos. Si te gusta la filosofía, puedes encontrar mucho contenido filosófico en este canal. Además, si consideras que mi trabajo te ha aportado algo, puedes apoyarlo con tan solo $1 al mes. Esto comprando tu membresía de Amante de la Sabiduría. Con ella aparecerá tu nombre al final de mis videos para agradecerte el que sostengas este proyecto de divulgación. Muchas gracias. Seguimos.
Si tenemos como lo más valioso a la vida misma, la estupidez nos dice que le debemos toda la vida humana y que, por ello, a ella debemos alabarla más que a ninguna otra deidad. Lo primero, ¿qué puede haber más dulce y preciso que la vida misma? Y lo segundo, su inicio, ¿a quién habrá que apuntárselo en su haber más que a mí? Aquí hace entonces la estupidez la distinción de ella como generadora de vida, como generadora del transcurso de la vida misma. Procrear es una actividad originada en la estupidez, nos dice ella. La propagadora del género humano es más bien esa parte hasta tal punto estúpida y ridícula que no puede ser nombrada sin risa. Ella es la fuente sagrada, y más verdadera que los números pitagóricos, de donde emana la vida de todos los seres. Decidme, por favor, qué hombre querría llevar el yugo del matrimonio si, como suelen hacer los sabios, antes meditase seriamente sus inconvenientes. O qué mujer admitiría varón si conociera o reflexionara sobre los peligrosos trabajos del parto y las cargas de la educación. Nos dice así la estupidez que la vida y el desarrollo de la misma, bajo las instituciones del matrimonio de la época del Renacimiento, surgen de la estupidez. El procrear, el traer hijos a este mundo, es algo que constantemente vemos que filósofos, científicos y santos evitan a toda costa. La estupidez nos dice que esto se debe a que ellos reflexionan la carga que es traer un hijo al mundo. El conocimiento es el que los hace conscientes de esta carga. Por ello, según la estupidez, traer hijos al mundo para seguir expandiendo al género humano es originado en la ignorancia, en ella misma, en la estupidez. También el matrimonio es originado en ella porque ningún hombre ni ninguna mujer aceptarían estar de por vida con las complejidades que el matrimonio conlleva con otra persona, si se pusiera a reflexionar sobre ello. Luego, la estupidez nos dice cómo el placer está contrapuesto al pensamiento, por lo que pensar mata todo placer. La ignorancia y la estupidez, al ser ausencias de pensamiento, son equivalentes al placer. Esto nos lo ejemplifica primero con la niñez, en donde el pensamiento no se ha desarrollado o no del todo y, por ello, es la etapa más placentera de la vida. Cuando el niño pasa a ser adolescente, comienza a adquirir conocimientos más complejos y un más refinado pensamiento, por lo que, al ser adulto, la vida ya es mucho más gris, aunque hay quienes jamás logran desarrollar esta sofisticación intelectual y siguen viendo la vida como placentera. Por su parte, en la vejez, nos dice la estupidez, ella ayuda al anciano y le regresa el don de ser niño, o sea, de ser ignorante. Esto refiriéndose más precisamente a la decrepitud y las dificultades cognitivas que la vejez trae en los últimos días de vida. La adultez es relacionada por la estupidez con la sabiduría, mientras que la niñez y la juventud con ella misma, con la estupidez y la ignorancia. Nos dice ella que, por esto mismo, Cupido es siempre niño, porque, y cito, es un lelo que nunca hace ni piensa nada razonable. El amor mismo es, de hecho, un impulso irracional, falto de pensamiento, que todos hemos experimentado. Por ello, el amor y la juventud se relacionan con la ignorancia y la estupidez en voz de la diosa que narra estas palabras. Y bien, con esto creo que ya es suficiente acerca de cómo la estupidez está presente en distintas etapas de la vida y en el origen de la vida humana misma. Pasemos ahora en cómo ella se presenta en las relaciones sociales. Nos apunta la estupidez dos relaciones sociales en las que ella está presente: la amistad y el ya mencionado matrimonio. Respecto a la amistad, ella nos dice que la mayoría de las personas hablan de la amistad como un enorme y gran valor, más necesario que el agua para el ser humano. Sin embargo, nos dice que la amistad, el frecuentar a amigos, consiste en pasar por alto, engañarse, cerrar los ojos y fantasear con los defectos de los amigos, hasta el extremo de apreciar y admirar los vicios más patentes como si fueran virtudes. Recordemos que la amistad surge del amor desde el pensamiento antiguo y así la considera Erasmo en esta sátira, por lo que el amor aquí nos hace estar cegados ante los defectos de nuestra amistad. La amistad se da entre iguales,
por lo que entre ignorantes surge la más fuerte amistad, y, con ello, el ver los vicios del otro como virtudes. Quizás más de una vez te ha pasado que encuentras una amistad extraordinaria en la que pareces llevarte muy bien con la otra persona. Llegas a pensar que es imposible el conflicto entre ustedes. Sin embargo, pasa el tiempo y este sesgo del cariño amistoso va disminuyendo y ves lo que antes no notabas por el impulso de la amistad, los defectos de tu amigo o amiga. Algo parecido pasa con la institución del matrimonio, en el cual ahondan los parágrafos 19 y 20. El matrimonio, a diferencia de la amistad, que puede acabar en cualquier instante, promete ser de por vida, y así lo es siempre y cuando la estupidez esté presente en él. Nos dice la estupidez: ¡ay Dios! ¿Cuántos divorcios y cosas aún peores sucederían de continuo si la comunidad doméstica del hombre y la mujer no fuera aliviada y mantenida mediante la adulación, el juego, la paciencia, el engaño y el disimulo? Los pilares del matrimonio son, para la diosa, el engaño de la pareja, la adulación y el disimular los errores, todos caracteres aliados de la estupidez. Es curioso que también varios grandes científicos, filósofos y pensadores de la historia se hayan caracterizado por tener muy pocas amistades y por no casarse. Nos diría la diosa estupidez que el pensador, al no encontrar muchos iguales a él, está destinado a la soledad. No obstante, no crean que la estupidez no va a hablar de los filósofos, pero eso lo veremos más adelante. La amistad y el matrimonio son relaciones que hoy veremos más pertenecientes a lo privado, lo cual sigue siendo a su vez social. No obstante, ya en el ámbito público, nos dice la diosa estupidez que todo está gobernado por ella. No hay, en resumen, relación ni sociedad que pueda ser jovial ni estable sin mi intervención. Porque ni el pueblo al príncipe, ni el siervo al señor, ni la criada a la señora, ni el discípulo al maestro, ni el amigo al amigo, ni el marido a la mujer, ni el inquilino al dueño, ni el compañero al compañero, ni el comensal al comensal, le aguantaría un instante más si entre ellos no hubiera engaño ni adulación, y no fingieran prudentemente que no ven y se lubricasen con el miel de la bobería. Por supuesto que si entre iguales la estupidez es algo común, más lo será entre posiciones de poder. Por ello, la estupidez hace mención de su presencia en uno de los ámbitos más importantes del género humano, la política. Es claro que si de alguien iba a hablar Erasmo, o más bien el personaje de la estupidez, respecto a la política, es de las figuras existentes en su tiempo, los príncipes, los reyes y los cortesanos. Sin embargo, seguro que varias de sus observaciones te serán familiares por poder aplicarse perfectamente a los políticos de las democracias de nuestros días. Nos dice la estupidez: quien se encarga del timón de la república tiene que gestionar los asuntos públicos y no los privados. Solo tiene que pensar en la conveniencia general. No se puede apartar de las leyes de las que es autor y ejecutor. El príncipe se encuentra en tal lugar que por poco que se desvíe de la honradez produce una peste que contagia a muchos hombres. Para la estupidez, el llegar a ser rey bajo la máxima de ser un buen gobernante es una enorme carga y, por ello, la vida del buen rey y del buen político está llena de sufrimientos, de un enorme estrés y de pocos beneficios. Junto a ello, si el rey llega a corromperse, aunque sea un poco, todo su estado lo hará con él. La consecuencia natural de esto es que son normalmente los estúpidos los que llegan al poder, aquellos que no buscan ejercerlo para apegarse a la ley y ver por el interés común del pueblo, sino que más bien se limitan a utilizar el poder para su propio beneficio, corrompiéndose con la finalidad de obtener una vida de placeres y lujos. La estupidez nos habla también de los cortesanos, la clase que, para el siglo XVI, pertenece a la corte de los monarcas y, por ello, es cercana al rey. La estupidez nos dice que los cortesanos se contentan con llevar encima el oro, las piedras preciosas, la púrpura y el resto de insignias de la virtud y la sabiduría. Ellos se dan por satisfechos con poder llamar señor al rey. Nos dice la estupidez que la clase cortesana es una clase que vive de halagar al rey y arrodillarse ante sus deseos y caprichos. El beneficio es claro:
tener una vida de lujos, los cuales son patrocinados por el bolsillo del pueblo. No conformes con eso, la clase cortesana cree ser superior a la plebe, tanto intelectualmente como en dignidad. Esto, claro está, pretende mostrarlo con sus ropas y lujos, ya que jamás podrían hacer trabajar la única neurona que tienen para decir algo que se acerque a ser inteligente. Podríamos hacernos una idea hoy en día de cómo se podrían aplicar estas características del rey y de los cortesanos al siglo XXI. La llegada al poder de diputados, senadores, presidentes y jueces que alaban siempre a la estupidez es muy común en todos los países del mundo, tanto los más desarrollados como los más pobres. Junto a ello existe una clase que, si bien ya no necesariamente tiene que arrodillarse ante el poder político para obtener su riqueza, sí acumula enormes cantidades de dinero junto a un juicio o una inteligencia que brillan por su ausencia. Podremos sorprendernos de los dígitos de las cuentas de banco de los multimillonarios, pero más nos vamos a sorprender de escucharlos hablar, de emitir una opinión, porque de su boca casi siempre salen las reflexiones que muchos nos hicimos cuando teníamos 5 o 6 años. Y además de aquellos que ostentan el poder por la vía jurídica y estatal o por la vía económica, en tiempos de Erasmo había otra institución quizás más poderosa que estas dos, la Iglesia Católica. Pasemos ahora a la parte que quizás resulte más polémica, las observaciones que la estupidez tiene sobre el catolicismo. Para cuando Erasmo escribió este elogio de la estupidez, cabe recordar que estaban en auge el humanismo, el Renacimiento y la Reforma luterana. De hecho, Erasmo fue una fuerte influencia para hacer más sólida la crítica a la institución de la Iglesia Católica y que surgiera el protestantismo luterano. En esta obra, En voz de la estupidez, encontramos críticas tan fuertes que incluso hoy a muchas personas creyentes les pueden parecer escandalosas. La estupidez comienza hablándonos de aquellos que ostentan puestos dentro de la iglesia. Si se tomaran su vocación en serio, nos dice, tendrían la vida más infeliz que pudieran imaginarse. Esto debido a que los mandatos cristianos exigen difíciles acciones y actitudes frente a la vida. La pura vestimenta de cardenales y obispos lo ejemplifican. Nos dice la estupidez, las manos enguantadas simbolizan una administración del sacramento pura y apartada del contagio de todas las cosas humanas. El báculo, un cuidado atentísimo de la grey de creyentes. La cruz en el pectoral, una victoria sobre las pasiones humanas. En fin, si meditase esas y otras muchas cosas semejantes, ¿no sería la suya una vida triste y llena de inquietudes? Más adelante nos recuerda que su nombre, obispo, significa trabajo, preocupación y solicitud. Esto es lo que un obispo debería hacer, pero esto está muy lejos de lo que, según la estupidez, normalmente son. Aquí tenemos ya un punto complicadísimo para la época en que esta obra es compuesta. Cabe decir que las figuras de la Iglesia Católica tenían mucho poder en distintos ámbitos. Aún así, Erasmo, utilizando a su personaje principal, la estupidez, nos dice que todas las figuras de la Iglesia se dejan llevar por el placer y se apartan de los mandatos del cristianismo. Recordemos que guiarse por el placer es guiarse por la estupidez, por lo que, según ella, la estupidez está presente en todos los ámbitos de la Iglesia Católica. Se nos recuerda también que la tarea de los cardenales, como supuestos sucesores de los apóstoles de Cristo, es entregar no solo las riquezas, sino la propia sangre por su rebaño. Creo que desde tiempos de Erasmo hasta nuestros días, sabemos que si algo no caracteriza a la Iglesia Católica como una institución global y universalista, es de carecer recursos económicos. Los sumos pontífices, de conocer realmente el credo cristiano, llevarían una vida de ayunos, oraciones y estudio, de pobreza y de trabajo, nos dice la estupidez. Sin embargo, ella también nos aclara que ellos en realidad prefieren el camino de la ignorancia, por lo que, al igual que los políticos, utilizan la fe para su propio beneficio, para obtener riqueza, honores, poderes, victorias, indulgencias y placeres. Para terminar este apartado, unas líneas más de la estupidez sobre las figuras de la Iglesia nos van a ser útiles. Hacer milagros les parece antiguo, obsoleto y superado. Enseñar a la gente, trabajoso.
Interpretar las Sagradas Escrituras, escolástico. Rezar, ocioso. Derramar lágrimas, lamentable y femenil. Ser pobre, sórdido. Ser humilde, vil e indigno de quien da a besar sus santos pies a los reyes. Tener que morir, poco apetecible. Ser crucificado, infame. Como únicas armas les quedan estas dulces bendiciones que dice Pablo y que reparten con benevolencia. Prohibiciones, suspensiones, agravaciones, anatemas, amenazas vengativas y el rayo terrorífico cuya sola mención manda al infierno a las almas de los mortales. Después de esta sátira hacia la jerarquía en la Iglesia, que en eso coincide esta obra con la Reforma luterana, en atacar a la jerarquía que media entre el creyente y Dios, la estupidez hace mención de cómo, desde la Biblia, encontramos una clase de censura hacia la sabiduría y, según ella, una alabanza a la ignorancia y a la estupidez. Si la crítica al orden católico nos puede parecer polémica para los tiempos de Erasmo, lo que escucharemos a continuación lo es incluso en nuestros días. La estupidez nos hace mención de aquellos pasajes de la Biblia en los que llega a censurarse o criticarse a la filosofía y al pensamiento del ser humano. Nos recuerda, por ejemplo, como en el primer capítulo de Eclesiastés, se leen las siguientes palabras. Infinito es el número de los tontos, resaltando la estupidez, lo paradójico que resulta asignar un número al infinito. También nos dice las palabras del capítulo 10 de Jeremías, cada hombre se vuelve estúpido con su sabiduría, afirmando que la verdadera sabiduría debe pertenecerle únicamente a Dios, no a los seres humanos. Nos dice Salomón en el capítulo 15 que la estupidez es la alegría del estúpido, además de que quien añade ciencia añade dolor, y a mucho ingenio corresponde mucha indignación. En el capítulo 7, Salomón también nos dice que el corazón del sabio está donde la tristeza, y el del estúpido donde la alegría. Con estos pasajes, la estupidez quiere mostrarnos cómo incluso dentro de las Sagradas Escrituras, la vía para que el ser humano se aleje de su naturaleza y sea infeliz es el camino de la ciencia y la sabiduría, mientras que el camino de la alegría, dicha y felicidad, y el de su propia naturaleza, es el de la estupidez. La estupidez hace mención así de que la fe en el cristianismo es producto de la ignorancia y, por ello, de la estupidez. Esto puede parecer extraño debido a que el mismo Erasmo era creyente. No obstante, sobre esto hablaremos en la conclusión del video. La estupidez recuerda cómo el catolicismo representa a los creyentes como ovejas que siguen a un pastor, como un rebaño. Resalta que no se le representa al creyente como un león o un águila, animales inteligentes y audaces, sino como el animal más fácilmente manipulable y al cual se le dirige de forma sencilla. Esto, resalta la estupidez, es el camino de la mayor felicidad, con la sátira que viene cargando durante toda su obra. Lo más polémico de todo es que ella nos recuerda que si el ser humano es por su propia naturaleza estúpido y que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, semejante a él debe de ser. Nos recuerda las siguientes líneas de Pedro. Incluso cuando es estúpido, Dios es más sabio que los hombres. En otras traducciones se traduce estúpido por insensato, lo cual la estupidez toma como equivalentes o al menos similares. Ella nos dice, no es casualidad que a Dios le gusten tanto los estúpidos. Y me parece que es por lo mismo que los príncipes tienen por sospechosos y detestables a los muy sensatos, como le pasaba a Julio César con Bruto y Casio mientras no recelaba de Antonio el Borracho, o como a Nerón con Séneca o a Dionisio con Platón. En cambio, le agradan los ingenios lerdos y simples. Con esto nos señala la estupidez, el poderoso ama estar rodeado de estúpidos, mientras sospecha de aquellos que tienen un gran intelecto. Nos recuerda a Dionisio, quien encarceló a Platón tras haber pedido su consejo para gobernar Sicilia. Esto nos sirve para pasar al siguiente y último punto de la obra, la estupidez en la filosofía. Casi al final de la obra, la estupidez nos recuerda cómo Platón describía al amor como el delirio, la locura y o la estupidez.
Entre mayor sea el amor, mayor es el delirio. Esto quiere decir que el amor es irracional, que guiarnos por él nos lleva a las acciones dignas de un imbécil. Esto es quizá una interpretación demasiado libre de Platón, ya que no nos dice a qué momento de la obra platónica se refiere, además de que si se refiriera a, por ejemplo, el banquete, que es donde se habla de amor, Platón escribe grandes discursos, pero en boca de muchos personajes, algunos de los cuales quiere ridiculizar. Entre ellos, uno afirma que el amor es una fuerza parecida a lo que nos dice la estupidez. Pero esto, dicho en boca no de Sócrates, quien suele ser utilizado por Platón para transmitir su propia filosofía, sino en boca de otro de tantos personajes que usa con fines dialécticos. Aún así, la estupidez resalta cómo la irracionalidad, la estupidez y el amor están, según ella, emparentados, y hace ver al filósofo como un insensato al ir detrás del saber racional. Nos lo describe así. Tras ellos vienen los filósofos, respetables por sus barbas y mantos, que sermonean ser los únicos que saben y tienen a los demás mortales por sombras volátiles. Estos sí que desvarían a gusto, y edifican mundos y miden al sol, la luna, las estrellas y los orbes con el dedo gordo y un hilo, y explican los rayos, vientos, eclipses y todo el resto de cosas inexplicables sin dudar jamás, como si fueran los arquitectos secretos de la naturaleza y acabaran de legarnos el consejo de los dioses, mientras la naturaleza se ríe a placer de sus conjeturas. La mejor prueba de que no tienen ni idea es que cualquiera de esas cosas inexplicables suscitan gran debate entre ellos. Pero aunque no sepan nada, no se privan de proclamarse sabedores de todo, y siguen sin conocer ni ver la fosa ni la piedra en su camino. La estupidez entonces nos recuerda que, a pesar de que los filósofos creen alcanzar el saber y la verdad, las distintas filosofías durante la historia discrepan entre sí, por lo que es evidente que están ellos lejos de alcanzar la verdad. Esto, podemos recordarlo, es una de tantas causas por las que los filósofos presocráticos comenzaron a ser mal vistos en la antigua Grecia. Algunos proponían como arjé, como elemento verdadero del mundo, al agua, al viento, al apeiron, al cambio, a la estabilidad, a los números, etc. Por ello, Sócrates dejó de preguntarse por la naturaleza y prefirió dudar sobre cuestiones humanas, morales y éticas. Sin embargo, hasta el día de hoy encontramos discrepancia entre todos los filósofos, por lo que hay pensadores que niegan incluso la posibilidad de la existencia de la verdad. Pero bien, de quien más se queja la estupidez es de los escolásticos, a los cuales Erasmo aborrecía. Tanto teólogos como filósofos de la escolástica dedicaban horas, días, semanas y años a descubrir dialécticamente o mediante la disputa cosas como cuántos ángeles cabían en un alfiler. La estupidez nos dice que estos teólogos construían castillos de nociones vacías de contenido y de valor, para luego creerse intelectualmente superiores a todo aquel que no entendiera su esquizofrénica creación. La escolástica es importantísima para el desarrollo del pensamiento de muchos modernos, pero es cierto que su complejidad es alarmante y, la mayoría de las veces, injustificada. Pues bien, Erasmo tenía como unos locos a los filósofos escolásticos, y a ellos, a los sacerdotes, a los reyes e incluso al mismo Dios del catolicismo, desafía con su obra Elogio de la estupidez. Esto fue un intento de negar la existencia de Dios, la verdad de la Biblia o de su propia fe. Pasemos ahora a la conclusión de este video. Cabe decir que Erasmo escribe esta obra dedicada a su amigo, a Tomás Moro, además de que se trata de una sátira, por lo que, si bien la sátira es normalmente utilizada para hacer crítica política y o social, no deben todas sus palabras ser leídas de forma literal. Al hablar Erasmo de Dios como estúpido o insensato, nos dicen los intérpretes, más bien desarrolla hasta el absurdo la clase de discusiones que los presuntos eruditos de la Iglesia Católica solían realizar sobre las Sagradas Escrituras. Lo que sí podemos saber a ciencia cierta es que Erasmo era fuerte enemigo de esta clase de gobierno aristócrata en que se había convertido la Iglesia durante su tiempo, junto a su odio por los políticos que se aliaban a ella
y por los filósofos escolásticos que hablaban de los temas más oscuros, pero que presumían como elevados. Lo que también podemos encontrar, o al menos esta parte ya es de mi interpretación, es que Erasmo nos dice que el camino de la ignorancia es a veces el fácil, mientras que el camino de la filosofía no lleva necesariamente a la felicidad. Erasmo era un gran lector de los filósofos antiguos, por lo que los señalamientos que su personaje principal, la estupidez, hace de ellos, como los que sufren, los que creen ser superiores, los que se alejan de la felicidad, parece más bien una descripción de la filosofía como algo difícil, tormentoso y que muchas veces causa sufrimiento en el lector. Sin embargo, el que no nos lleve a la felicidad no quiere decir que ella no valga la pena. Tanto es así que la seguimos haciendo y Erasmo la realizaba. Y por ello creo que esto era algo que bien tenía presente el autor al escribir esta obra. Y bien, esto es todo respecto al elogio de la estupidez de Erasmo de Róterdam. Espero que te haya gustado, que haya sido claro y que te animes a leer esta obra, ya que muchísimas sátiras y burlas fueron excluidas de este video porque si no duraría 8 horas. Te recomiendo acudir a ella porque es muy divertida y entretenida. Nos vemos en un próximo video sobre filosofía.